Y aquí estamos un día más detrás de esta máscara para ayudaros a conseguir la rentabilidad en el mundo del trading. Esa preciada rentabilidad que parece que mucha gente consigue y expone en redes sociales, coches, barcos, viajes. La mayoría es todo fachada. Campañas de marketing para atraer a gente como vosotros y venderles 4 cosas que podríais encontrar perfectamente leyendo libros o incluso gratis en YouTube. Por eso nosotros estamos aquí para democratizar todo este conocimiento y descubrir algunos secretos que solo conocen aquellos que han estado dentro de fondos de inversión, de bancos y en conjunto del trading institucional. Y en esta ocasión, como estáis viendo, os voy a enseñar una estrategia de trading real con la que puedes sacar incluso hasta un 60% de beneficios solamente con un apalancamiento por 3, es decir, una distancia real de un 20%, clavando exactamente el punto de entrada y solamente utilizando un par de indicadores básicos y gratuitos con los que cualquiera de vosotros, incluso utilizando el TradingView gratuito, ya que nos permite tener 2 indicadores, podéis replicar esta operativa y empezar a ganar dinero. Lo primero que tenemos que saber es que esta operativa vamos a realizarla en temporalidad de 1 hora. No necesitamos hacer scalping, sino que nos vamos a centrar en operativas de estilo day trading. Aunque bueno, a pesar de estar en 1 hora, como podéis ver, ya a la hora siguiente habíamos ganado prácticamente un 10%. Voy a apartar de momento esta imagen, quedaros solo con que el punto de entrada es justo aquí, esos 19,56 dólares, y el precio de salida aproximadamente los 23,5, este punto de aquí. Y claro, todo esto en mercado real. Algo que muy poca gente enseña y sobre todo utilizando estrategias de trading ya programadas. Pues bien, voy a enseñaros cómo lo he conseguido. Primero de nada voy a limpiar el gráfico, solo voy a dejar la propia operación para que vayáis viendo cómo ha sido ese proceso de razonar esa entrada. Y para empezar vamos a ponernos en la temporalidad de 4 horas. Donde, como estáis viendo, veníamos en este caso en la altcoin de Injective dentro de una tendencia bajista bastante pronunciada. ¿Qué ocurre cuando rompemos esta parte inferior del rango que teníamos arriba? Pues que sencillamente vemos un colapso total de esa zona, rompemos ese soporte, como diría mucha gente, y estamos ya preparados para detectar la creación de un nuevo rango. Teniendo este primer spike y este segundo de aquí, estamos ya preparados para detectar ese push alcista que, además de tomar este gap, imbalance, order block, como queráis llamarlo, nos deja unos máximos de esa zona que, como vemos, el precio no es capaz de atravesar y, por supuesto, continúa la caída. Teniendo en cuenta este reingreso al supuesto rango y estos 2 puntos de aquí, cuando analizábamos esta estructura para buscar un punto de entrada a medio y largo plazo, necesitamos un punto inferior que podíamos estimar como esta zona de aquí, ya que es donde se produce este pequeño rango, esta pequeña estructura que nos dictaría después la siguiente zona de rebote, la zona donde estábamos tomando esa liquidez. Y por supuesto, con todos estos datos ya podíamos colocar el rango, irnos a la parte aquí arriba, a la ruedecita de configuración y darle a extender a la derecha. Y bien, como podéis ver, ya prácticamente tenemos toda la estructura futura que se está formando. Solo nos faltaba esperar algún tipo de capitulación o toma de liquidez clara, como por ejemplo esta de aquí, donde el precio tomaba esa liquidez, reingresaba en el rango y buscaba la parte exterior. Y claro, esto ocurriría también por la parte de arriba, destrozando con una tendencia bajista que duraría varios días y acabaría atravesando esa parte inferior y queriendo formar una nueva estructura por debajo de esas zonas de liquidez, formar una nueva estructura alcista y de reingreso al rango. Pero bien, esto es solamente un resumen básico visual por encima, pero nosotros a partir de ahora solo nos centraremos en esta zona de aquí.
Ya después de hacer todo ese análisis técnico, básico, visual, analizar la formación de las estructuras, lo que nos interesa saber es cómo conseguimos esta entrada y qué indicadores básicos hemos utilizado. Volvemos a temporalidad de 1 hora, donde ya toda la pantalla es esa pequeña estructura que teníamos por la parte de abajo del rango y por debajo también de esa zona de liquidez, y conociendo estos datos, el primer indicador que colocamos es el Andean Oscillator. Pero no nos vamos a ir aún de aquí porque vamos a añadir otro indicador básico. Sí, chicos, el indicador más famoso del mundo junto con permiso del RSI, el mítico MACD. Y bien, aunque sea de los más básicos del mundo, siempre podemos combinarlo gracias a una utilidad o una data en concreto que nos proporciona cuando la lleguemos a necesitar. Es decir, va a haber en estrategias que no necesitemos esa variable para nada, pero en este caso nos viene bastante bien, ya que la estrategia que estábamos utilizando y con la que decidimos buscar operaciones esta semana necesitaba que esa variable del MACD se combinara con la información del Andean Oscillator, otro indicador bastante famoso. Quizás muchos de vosotros no lo conozcáis, pero ya lo hemos traído bastantes veces en el canal de Juego de Traders, que por supuesto tendréis el canal de Telegram abajo en la descripción. Y ya que estamos, os pido que si os gusta nuestro trabajo, reventéis el botón de likes para seguir trayéndoos este tipo de vídeos y cada vez intentar traer más y más contenido para ayudaros. Obviamente no os olvidéis suscribiros al canal. Pues bien, volvemos con nuestro amigo el Andean Oscillator, nos vamos a la parte de configuración. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, aquí podemos eliminar estas dos opciones para que nuestro gráfico quede un poco más limpio visualmente, y quitaremos la parte del signal, es decir, solamente necesitaremos estas dos variables, la línea verde y la línea roja. Vamos a ponerlos un poco más pequeños para que no nos ocupen toda la pantalla, y esta estrategia es muy sencilla. Después de haber analizado el gráfico, en qué parte estábamos de la estructura, ¿qué debemos buscar para operar con estos indicadores? La regla número 1 es que siempre debemos esperar algún cruce en el MACD, tanto por la parte superior para buscar shorts, como por la parte inferior para buscar longs. Sí, puede haber momentos como por ejemplo aquí que el cruce al alza se dé por encima de la media del MACD. Nosotros estas señales las ignoraremos. Solamente buscaremos cruces a la baja cuando estemos por encima de la zona media y además que se note que estamos por encima. Es decir, no busquéis este tipo de operaciones que están muy pegadas a esa zona centro, y por el contrario, solo buscaremos longs cuando ese cruce se dé al alza desde la parte de abajo del MACD, la parte de abajo de esa zona media. Yo creo que esto es algo bastante lógico y que ya sabréis, pero siempre me gusta repetirlo. La segunda regla es que tenemos que esperar a que se produzca uno de esos cruces. Por ejemplo, tenemos aquí uno, en este caso un cruce hacia arriba, y vemos que se produce efectivamente bastante alejado de esa zona media del MACD y por la parte de abajo para buscar ese long. En ese momento incluso podemos marcar ese cruce tal que así, y después ¿qué tenemos que buscar? Que el Andean Oscillator se encuentre en plena subida después de que se haya producido ese corte, pero siempre antes de atravesar al alza la línea roja. Es decir, si estuviera aquí, ya habríamos atravesado la línea roja, con lo cual ya sería un poco tarde. Bien, el corte se produce aquí, lo confirma en la siguiente vela, vemos que la línea verde está subiendo y que la línea roja está por esta zona. Así es más o menos como se vería. La vela que confirma es esta de aquí, y en el momento que cierra, si todo sigue igual, colocamos nuestra operación en largo, ya que estamos en temporalidad de 1 hora y podríamos incluso promediar de varias formas nuestra operación. Es decir, tomárnoslo como una operación con muy poco apalancamiento o incluso en spot.
esperando comprar en esa zona para luego seguir viendo cómo va avanzando el mercado y ya cuando veamos que existe debilidad en esta pequeña tendencia ya tomaríamos beneficios a nuestro gusto. Aún así, como siempre, ya sabéis, si decidís colocar stop loss, siempre por debajo de los mínimos estructurales anteriores si estamos buscando longs o por el contrario, si buscamos shorts, pues de los máximos estructurales anteriores, lógicamente. Y bien, por ejemplo, podríamos buscar un ratio operacional de 1:1 o 1,51 que, claro, estamos en una hora. Estos porcentajes son muy altos. Estamos viendo que la ganancia sería un 13%. Por eso también os decía que son operaciones para hacer en spot o con apalancamiento muy bajito. Por supuesto, en spot siempre va a ser más seguro porque también vas a promediar de una forma más sencilla. Y básicamente así es como se comportaría el precio después de que detectáramos esta combinación de señales de corte del MACD con zona de crecimiento, justo adivinando ese corte que además, como veis, continuaría subiendo. Un poco más adelante tendríamos un corte, pero esta vez a la baja, al contrario. De hecho, si os fijáis, podríamos incluso dejar nuestra operación hasta que, de nuevo, los indicadores nos dieran esa información de que la tendencia alcista ha acabado o está cerca de acabarse. Y claro, en este caso, justo nos da un corte a la baja, podemos marcarlo cuando se produce y en la siguiente vela lo confirmaríamos. ¿Cómo? Pues vemos que el Andean Oscillator, esa línea roja que indica el comienzo de una tendencia más bajista, aún no ha cortado esa línea verde, con lo cual en esa siguiente vela, justo cuando cierra, podríamos tomar de nuevo otra operación, en este caso en short. Y como podéis ver, si no tomáis esos beneficios en ratio 1,51, podríais esperar hasta que se produjera el siguiente corte contrario en el MACD, que sería más o menos por aquí. Claro, estamos hablando de una operación que en ningún momento ha estado en riesgo y que, como veis, nos ha proporcionado casi un 20% de beneficios, un 18% en spot con solamente aplicar de forma correcta esta estrategia. Y claro, sabiendo que ya el precio había tomado esa liquidez por debajo del rango que veíamos antes en 4 horas y también esperando la formación de una estructura posiblemente más alcista que bajista, estuvimos atentos a ver cómo se comportaba el MACD buscando alguna de estas señales, ya que probablemente cuando cogiéramos esa operación, la tendencia iba a continuar durante bastantes horas, ya que el precio tendería a volver a retestear ese rango. Y bien, en esta parte de aquí vimos bastante indecisión por parte del MACD, casi quería cortar, luego volvió a caer y después sí que hizo un corte en este punto, más o menos por aquí. Claro, vimos que ya había tenido una gran caída justo un poco antes, que podría haber bastante volatilidad, y en ese momento, como veis, aún no había subido mucho el Andean Oscillator. De hecho, en esta parte la línea roja aún seguía subiendo, indicando que aún teníamos bastante presión bajista. Así que decidimos esperar. En esta de aquí, justo cuando se produce el corte, en la siguiente, que sería la de la confirmación, como veis, ya se había producido el corte entre líneas del Andean, con lo cual tampoco entramos porque ya, según el mercado, llegábamos un poco tarde. Efectivamente, hubiéramos entrado aquí, que bueno, podríamos haber ganado un poquito, pero no nos merecía la pena dado nuestro análisis. Y claro, ¿cuál es la operación perfecta que sí pudimos tomar? En este corte de aquí, ya viniendo también de romper estos mínimos anteriores y de buscar el order block que se estaba creando en esta zona, teníamos claro que debíamos posicionarnos. Además, que vimos aquí incluso en temporalidad horaria, esta estructura de U que podría ser una mini capitulación en esa zona que justo coincidía en la parte de abajo del rango y en una posible zona de toma de liquidez. Nos preparamos y esperamos al corte del MACD al alza, este de aquí. Justo se produce el cierre de la vela y confirma en esta de aquí.
el Andean Oscillator me dice que ok, que podemos entrar, que posiblemente sea una gran entrada, y más o menos la cogimos en esta zona de aquí, porque además el precio se movió rápidamente justo a esa toma de liquidez, donde ya teníamos preparada alguna orden esperando esta última señal, y tachán, cogimos todo ese movimiento hasta la parte superior del rango, porque claro, teníamos que atacar esta parte superior y además también en temporalidades más bajas teníamos algún tipo de gap, algún tipo de liquidez que tomar en esa zona. Creo que exactamente cobramos justo aquí arriba en esta vela, más o menos así, dando lugar a esta increíble operación que fuimos estudiando paso por paso y que esperamos justo en el punto correcto con la ayuda de esta estrategia, que nos ayudó a marcar prácticamente el punto perfecto de entrada. Este tipo de operaciones me ayudan a explicaros que no solamente se trata de aprender o de utilizar mil cosas, sino que también con conocimientos básicos y sobre todo entendiendo cómo funciona el mercado, podemos conseguir clavar operaciones increíbles. Y con este pedazo 60% se acaba el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Si ha sido así, dejadnos un buen like, que a nosotros nos ayuda mucho y para vosotros es gratis. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos nada. Y recordad seguirnos todos los días en nuestra comunidad gratuita de Telegram. Muchas gracias por vernos y volveremos como siempre detrás de esta máscara.